Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, les dan a todos ustedes la más cordial bienvenida a una edición más del programa Jueves de Presentación del Libro. En esta ocasión, el texto que nos reúne lleva por título Análisis de circuitos eléctricos de corriente directa y fue realizado por el doctor Luis Alejandro Flores Oropeza. Dicha obra bibliográfica fue publicada en 2023 en formato PDF bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y se encuentra disponible en acceso abierto dentro del sitio libros.uaa.mx. Para desarrollar esta presentación editorial, acompaña al autor, el maestro Luis Antonio Castañeda Ramos, a quien agradecemos mucho su presencia y nos complace contar con su participación, en este caso de ambos. Antes de comenzar, me permito presentar una breve semblanza de cada uno de ellos. Maestro Luis Antonio Castañeda Ramos, profesor titular de tiempo completo del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, perteneciente al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de 1993 a la fecha. Sus áreas de interés son circuitos eléctricos en corriente directa y en alterna, máquinas eléctricas, electrónica de potencia y controladores lógicos programables. Ha tenido participación como coordinador de la maestría en Ciencias de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Aguascalientes 2005-2012 y en el Consejo Técnico del EGE, Examen General de Egreso de Licenciatura, en el Ceneval en la rama de Ingeniería Eléctrica 2010-2013. Es jefe del Laboratorio de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Aguascalientes desde 2017 a la fecha y miembro del cuerpo académico reconocido por el PRODEP bajo el nombre de Automatización y Control de Sistemas con clave ITAGU-CA-4. Bienvenido nuevamente. Doctor Luis Alejandro Flores Oropeza terminó los estudios de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, ahora Tecnológico Nacional de México, en 1999. Al obtener uno de los 3 mejores promedios de su carrera en su generación, le fue otorgada una beca para realizar estudios de posgrado en el extranjero, obteniendo el grado de doctor en Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica de Madrid, España, en enero del 2005. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Departamento de Sistemas Electrónicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con casi 20 años de antigüedad. Como profesor, imparte materias para las carreras de Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Computación Inteligente y para el ingeniero industrial estadístico, como son las asignaturas de circuitos eléctricos de corriente directa, circuitos eléctricos de corriente alterna, electrónica, electrónica de potencia, organización computacional, máquinas eléctricas e instalaciones eléctricas. Como investigador, ha sido colaborador y responsable de múltiples proyectos de investigación internos, de los cuales han surgido una decena de artículos para seminarios, congresos y revistas especializadas. En gestión académica ha participado en los puestos requeridos para la operación de las carreras que atiende el departamento al que se encuentra adscrito. Es decir, ha sido coordinador de academia, tutor de servicio social, de prácticas profesionales, ha colaborado en la revisión de planes de estudio y ha formado parte de los comités para la acreditación ante el CIES, CACEI y ABET. Actualmente cuenta con el desarrollo y crecimiento de un canal de YouTube llamado Luis Flores Circuitos para la enseñanza y solución de circuitos eléctricos de corriente directa y de corriente alterna. Pues bienvenido, doctor, y muchas gracias nuevamente por su participación. Y para dar comienzo a esta presentación, que sin duda, ya por el tema del título de la obra, comienza a revestir gran interés, y como todo en la vida, comencemos por el principio. Quisiera preguntarle, ¿qué fue lo que le inspiró? ¿Qué lo motivó a hacer esta obra? Que lo llevó, una obra que prácticamente abarca 11 capítulos y si no me equivoco, prácticamente un manual de 526 páginas. Sin duda tiene que tener un profundo o de fondo un gran interés en el tema y para eso quisiéramos preguntarle cómo inició esta idea.
Gracias por la presentación, Sergio. Bueno, ahorita que escuchaba todo lo que decías, tanto de mi compañero maestro Luis Antonio, servidor, uno escucha ese tipo de trayectorias y dices, piensas en alguien como, ay, una persona casi, casi de otro mundo, pero no. Creo que somos personas comunes y corrientes. ¿Qué me motivó? Mira, cuando estaba estudiando, pues bueno, de hecho yo creo que desde bachillerato, la carrera, siempre me tuve bastante interés por los libros en general, ¿no? Cuando uno estudiaba, pues no había la evolución como existe hoy en día del Internet, donde puedes encontrar tanta información y tantos videos ya ahora que te pueden orientar para hacer las cosas. Antes solo eran los libros. Entonces, siempre me inquietaba la lectura de los libros que venían sobre todo del extranjero, ¿no? Libros muy famosos de análisis de circuitos eléctricos, de electrónica, de máquinas eléctricas, y muy pocos libros eran hechos o realizados por autores mexicanos. Y de los pocos que hay o que había, pues eran del Politécnico Nacional, quizás alguno de la UNAM, y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y los que escriben los libros, qué necesitan saber para escribir un libro, no? Eh, Termino los estudios del posgrado, me incorporo aquí en esta universidad, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y entre una de tantas materias que, bueno, entre tantas materias, una de las materias que se me asignó fue la de circuitos eléctricos. Cuando empecé, pues obviamente, pues empiezas como cualquier profesor, ¿no? Tienes que preparar tus clases, pasar el limpio, buscar qué es lo importante para los alumnos y sobre todo buscar lo que tú crees que es importante para ellos y cómo ellos pueden aprender a aprender. Entonces, así empiezo a dar las clases de la enseñanza de todas las materias, pero en particular la de circuitos eléctricos, y me doy cuenta que había muchas cosas que, a pesar de que yo estudié ingeniería eléctrica y a pesar de que hice un posgrado en electrónica, había algunos temas que no dominaba. Entonces me di a la tarea de buscarme o abocarme a esos temas que no dominaba y empecé a estudiarlos por mi cuenta. Hasta que llega un punto en el que revisas, enseñas, revisas, enseñas. Si pudiera yo mostrar, pues de todas las veces que he dado todas las materias, no solo esta de circuitos eléctricos, cada vez que empezaba un semestre, comenzaba con un grupo de hojas y empezaba a hacer ejercicios. Ejercicios que luego me resultaban fáciles, ejercicios que luego me resultaban difíciles, pero muchos ejercicios, de tal forma que fui armando algunos ejercicios propuestos por algunos libros, otros ejercicios yo los desarrollaba y yo los inventaba, ¿no? Algunos que se me ocurrían o buscaba de los problemas que me resultaran más difíciles de otros libros, etcétera. Y siempre me di a la tarea hasta que llegó un punto en el que, bueno, sí hubo algunos ejercicios que me planteó alguno de los alumnos que les daba clase, otro de los profesores, y me quedé así como en frío, dije, ah, caray, ¿y estos cómo se hacen, no? Que eran los de fuentes dependientes. Entonces no era el de una sola fuente dependiente, tenía muchas fuentes. Entonces me costó mucho trabajo poder abordarlos para resolverlos, pero bueno, a fuerza de practicar y practicar y practicar, simular, practicar, resolver y resolver, hasta que se te hace una habilidad. Se te hace una habilidad de tal forma que tú ves un problema, bueno, en mi caso, no digo de todos, pero llega un momento en el que la habilidad, después de practicarlo por mucho tiempo, ya ves los problemas y dices, ah, ok, ese lo voy a resolver por este método, porque creo que este método es el más sencillo para resolverlo, pero lo voy a comprobar con este otro método, nada más para corroborar que está bien, ¿no? Entonces, así empecé y de repente ya no tenía 10 hojas, ni 20 hojas, ni 30, ni 40, ya tenía un montón de hojas y cada vez que me tocaba dar el curso,
ahí estaba buscando mis hojas, y andaba yo con mis hojas para allá y para acá. De tal forma que también ya al final lo que me di cuenta es que yo ya llegaba a clase y ya no necesitaba llevar hojas, ya todo lo llevabas por acá, ¿no? Te acordabas a lo mejor de algún ejercicio y si no inventabas algún ejercicio y todo lo ibas desarrollando ya directamente en el salón. De tal manera que en los últimos semestres o en los últimos años ya llegó un punto en el que dominas el tema y dices, bueno, pues ¿qué sigue, no? Eh, lo que a mí se me ocurrió fue lo siguiente y te voy a decir por qué. También en algunos lugares, yo no digo que solo pase aquí o que pase en otros lugares, me tocó escuchar a algunos profesores que decían, oye, fíjate que yo hice estos apuntes, yo los pasé en limpio, hice estos ejercicios, llámese del tema que sea, ¿no? Ya los hice yo, ya los recopilé, ya hice los dibujitos, los hice a mano y les puse mi nombre y con esto se enseño y doy clase. Y digo, ah, qué bueno, ¿no? Está bien. Yo haré, en su momento haré lo mismo. Todos estos papeles o todos estos ejercicios que tengo, pues los voy a acomodar por temas, los voy a acomodar tal vez por grado de dificultad o como sea, y los acomodaré y tal vez se los comparta a los alumnos. Luego la experiencia te va diciendo que eso no funciona del todo, ¿no? Si tú les das todo así directamente a los alumnos, pues a lo mejor pueden tomar la idea por un camino distinto. Con lo que me encontré es con que había profesores que habían desarrollado sus apuntes y luego después se daban cuenta que otros profesores utilizaban sus apuntes, pero no les daban el crédito a los generadores originales de aquel trabajo. Y yo les decía, bueno, ¿y por qué mejor no escribes un libro y ya, todo eso que tú tienes en esos apuntes, lo escribes en forma de libro y ahora sí, que se distribuya y que lo utilice quien sea y como sea? Ya a partir de un libro, pues ya va a ser difícil que alguien más pueda decir que él o ellos lo hicieron, ¿no? Entonces, fue más o menos por ese camino. Primero, pues aprender todo lo que hubo que aprender hasta que te das cuenta que ya lo manejas con cierta habilidad. Y luego después dije, bueno, y si yo generara unos apuntes, ¿cómo me gustaría que fueran esos apuntes? Pues mejor, aprovechando las bondades que tiene la editorial de aquí de la universidad, pues mejor me he hecho este compromiso, lo escribo de la mejor forma que pueda hacerlo y ya después, pues que lo utilice la universidad o cualquier otra institución, tanto de educación superior como de educación media superior. Más o menos por ahí la idea inicial. ¿Cómo Excelente. ves? No, muy bien, muy interesante la forma en que inicias. Quisiera hacer solo dos cosas, digamos, eh, como cuestionamientos. Cuando tú decías que tratabas de hacer aquellos ejercicios que más pudieran utilizar los alumnos, los estudiantes, lo hacías pensando en ellos y pensando en lo que tú diariamente vivías como experiencia con ellos. Yo le quiero preguntar, tomando en cuenta esta referencia que tú has comentado al maestro Luis Antonio, que ya le pudo dar un vistazo al libro, es así como en ese libro, maestro, encuentra ejercicios comunes, ejercicios clásicos, ejercicios de mayor y menor complejidad que todo alumno, que todo estudiante o profesionista necesita saber y conocer. ¿Percibe lo que el doctor buscó en el libro? ¿Es así su experiencia al darle un vistazo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente para compartir un poquito de las experiencias. Mira, sí, tuve la oportunidad de dar un vistazo y en mi primera sorpresa, ¿verdad? La cantidad de páginas que tiene el libro, pues sí, ¿verdad? De poder observar la parte técnica, la parte teórica que tiene este libro, y lo que más me llama la atención pues son los ejemplos, la cantidad de ejemplos que tiene, la explicación que tiene, desde sencillos, utilizando pues un lenguaje bastante entendible. Eso sí es una parte importante que yo estoy notando en esta obra, cómo hace la explicación para describir procedimientos de análisis, la parte matemática,
cómo va paso a paso. Yo lo veo de muy buena manera, para lo que se busca de un ingeniero, pues de los que mencionaba el ingeniero, ya sea eléctrico, electrónico, mecatrónico, y de sus ramas afines, pues yo lo veo con muy buena vista. Ejemplos sencillos que van creciendo el grado de dificultad, pero que en todos ellos pues, he visto que hay una descripción bastante buena entre los procedimientos. Y también me llama mucho la atención las sugerencias que hace mención, las sugerencias de análisis. Primer punto, al responder, busca esto, plantea esto, define tus incógnitas. Y eso no lo he visto pues, en otras obras. Entonces, yo lo veo también como de carácter autodidáctico. Esa es la principal particularidad que yo estoy observando. En todos sus capítulos, así es como viene. Entonces, una amplia explicación de cada uno de estos, independientemente de que sea un ejercicio simple o un ejercicio complejo. Entonces, para desarrollar un problema, pues, una hoja, 2 hojas, hasta 3 hojas, eso se me hace bastante bueno. Y yo pienso que sí, ¿verdad? Sí, es lo que se buscaría por parte de un alumno, que viniera esa parte explicativa, no solamente problema y sintetizado. Bueno, en mi caso, pues yo así he trabajado muchas veces, sintetizando los procedimientos y bueno, pues de repente ve uno ahí a los alumnos, pues cómo lo miran, pues medio dudosos, ¿verdad? Ya después se dedica uno a ampliar la explicación, pero sí, aquí yo estoy denotando que hay una explicación desde el principio, paso a paso y con una metodología ordenada. ¿Sí? Claro, que es todo lo que estudiante adquiere y valoramos mucho en los ejercicios, que se dé un desglose completo, de paso a paso, para poder entender a plenitud un ejercicio. Ahora bien, antes de entrar un poquito en la estructura del libro, cómo se desarrolló y si tiene alguna lógica, doctor, quisiera preguntarle sobre algo que leí en la primera página de su libro, donde dice que este libro puede ser diferente a otros desde el punto de vista en que ofrece diferentes alternativas de solución a un problema. Y me gustó una frase, o bueno, a mí me llamó mucho la atención una frase que dice, como todo en la vida, hay diferentes formas de resolver un problema. Esta parte de como todo en la vida, ¿qué incidencia tiene desde su punto de vista de valores y filosofía de pensar y de vivir? ¿Cómo esto incide en la manera de concebir el libro? A ver si me expliqué. Bueno, gracias por leerlo, ¿verdad? Esa parte. Mira, quiero ser bien honesto. Cuando me preguntaron qué de diferente tiene este libro, a lo mejor es un libro que para muchas personas que no son del área les puede parecer un libro complicado, pero, o bueno, un libro de un tema complicado. Sin embargo, yo debo de reconocer que es un tema como en matemáticas pudiéramos estar hablando tal vez de álgebra. Si yo hoy quiero escribir un libro de álgebra, yo creo que en general la gente entiende que el álgebra es un tema muy general, en determinado momento muy básico, a partir de la secundaria, bachillerato y en la universidad. Y si alguien escribe hoy en día un libro de álgebra, pues, ¿qué me va a ofrecer un libro de álgebra diferente de los otros cientos o miles de libros que hay? Los circuitos eléctricos es casi el equivalente al álgebra en el área de la ingeniería, en eléctrica, en electrónica, mecatrónica o todas las que tienen que ver con esta tecnología. Entonces, la pregunta es muy válida. ¿Qué me ofrece este libro? ¿Por qué yo leería este libro? Y es justo lo que dice Luis Antonio. La verdad también yo lo menciono. Cuando yo leo el libro, parece que estoy explicando como si estuviera en el salón. Yo lo leo y pongo el problema. Y antes de resolver el problema, de hecho lo menciono, siempre te voy a dar una explicación de cómo empezar a resolver el problema, que es como normalmente lo hago en clase.
les digo, a ver, aquí está el problema, revísalo. ¿Qué le ves? ¿Qué características tiene? ¿Por dónde lo abordarías tú? Etcétera. De tal forma que hay quien lo puede abordar desde un punto de vista analizándolo por los diferentes métodos que existen para resolver los circuitos eléctricos. Pues te puedo decir así rápido. El método de mallas. El método de mallas es el método más común, es un método muy poderoso, es un método muy utilizado por todos o casi la mayoría de los alumnos y dominado por todos los profesores que enseñan circuitos eléctricos. Y luego ya después ven los demás métodos. Entonces, normalmente cuando tú te aprendes el método de mallas, llámese, bueno, sea el método que tenga que ser, prácticamente podrías resolver cualquier problema. Pero existen otros métodos que tal vez, si tú utilizas ese otro método para resolver un problema en particular, a lo mejor un problema de mallas se resuelve muchísimo más fácil si utilizas nodos. Pero tú te sabes el método de mallas, es el que más se utiliza, es el que más se distribuye, es el que más te explican en casi todos los libros y utilizas mallas. La verdad, el método de mallas es un método quizás muy sencillo de aprender a cómo aplicarlo, pero utilizando mallas en algunos casos, pues te pueden resultar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y si tú lo resuelves con un método de nodos, pues a lo mejor solo te salen 2 ecuaciones con 2 incógnitas o a lo mejor una sola ecuación en la que no tienes que resolver más que para una sola incógnita. De tal forma que tuviste 2 alternativas para poder resolver el mismo problema y resulta que una era más rápida que la otra, pero tú solo te sabes una porque es la que siempre practicaste. Entonces, no existen solo esos 2 métodos, existen muchos más. Y normalmente la mayoría de los libros siempre se enfocan en un método. Y con un método, a lo mejor para hacerlo más práctico, con ese método resuelven los problemas. Mi intención fue resaltar las características de cada uno de los métodos y resolver, si era posible, el mismo problema con un método, con un segundo método, con un tercer método y si era posible, a lo mejor hasta con un cuarto método, para que al final tú puedas decir, ah, caray, yo este es el que me sé, pero existen otros métodos que son más rápidos o a lo mejor otros que son más complicados o a lo mejor de todos había uno que era más sencillo resolverlo. De tal forma que te puedas generar tú la habilidad de ver un problema y decir, no, el método que me resulta más sencillo es este de aquí. Entonces, al momento de estar escribiendo el prólogo, yo trato de explicar eso. ¿Qué quiero decir cuando digo que quiero ser bien honesto? Yo escribí por allí, sí, efectivamente, como 500 páginas, ya después de que lo vi, dije, ay caray, ¿y a qué hora escribí todo esto, no? La verdad que fue un proceso muy largo y yo creo que tardé en escribir, bueno, muy largo, creo que fueron 6 meses durante el periodo de un año sabático. En la segunda mitad del año sabático empecé a escribirlo y en 6 meses lo pude más o menos terminar. Porque pues ya más o menos tenía, como decía, el dossier, las ideas, la estructura no fue difícil de seleccionarla, únicamente hubo que tomar el temario de una de las materias que se dan y decir, bueno, ok, hay que ir cubriendo cada uno de estos puntos. Al momento de escribir el prólogo y donde hablo de pues cómo está estructurado el libro y de las formas de cómo se resuelve, yo lo pongo así, pero debo de dar el crédito a la persona que me sugirió esa parte como en la vida, pues los problemas no solo tienen una solución. La verdad fue del equipo editorial, don Rubén, que me estuvo ayudando por allí y me dice, maestro, ¿qué le parece? Él le daba la revisada y en la parte del prólogo, él escribió esa parte y me gustó. Así como hay otra pequeña parte que uno de mis alumnos que estaba aquí, bueno, una alumna, yo escribía y luego lo revisaba para ver cómo sonaba, a ver qué le parece. Y algunas cosas cambiaba. Pero en esa parte, don Rubén de la editorial, en esa última parte dijo, ¿qué le parece si le ponemos esto? Le dije, me encanta. Sí, digo, eso es lo que quiero decir en honor a la verdad. Yo propuse los diferentes caminos
Y él cuando lo leyó, pues le pareció, dice, sí, maestro, pues como en la vida, ¿no? O sea, hay quién puede tomar un camino por este lado, por este otro, y sí, así es. Me gustó y por eso lo dejé. ¿Cómo ves? Qué Todo para decir interesante. eso. No, muy bien, al contrario, agradezco mucho la extensión de la explicación, porque eso incluso me hace pensar que las matemáticas, o bueno, los cálculos de fórmulas y matemáticos, siempre me dieron la impresión de ser muy cuadrados, muy de una sola forma, y esta forma de interpretar más de una opción a una ecuación o un problema, me hacen tener un punto de vista distinto del que yo tenía sobre este campo del saber. Muy bien, gracias por este gran comentario. Quiero ahora, a propósito de la estructura del libro, de lo que ya nos comentó en parte, que sigue una lógica del plan académico, profesor Luis Antonio, ¿qué opinión le merece sobre cómo viene armado el libro, sobre cómo se estructura y si es necesario seguir ese orden o se puede, o es simplemente puede consultarse dependiendo del tema que se busque? Sí, bueno, pues mira, en los programas que tenemos para pues, la carrera de ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica, pues hay una secuencia, ¿verdad? De los temarios. Y yo pienso que igual, ¿verdad? Pues allá en las carreras que están en la parte de la universidad, me parece que sigue esa lógica. Y obviamente parte de las definiciones simples que se van a estar utilizando y hace mención muy bien en una parte donde hace hincapié a que se debe conocer de qué se está hablando. Se va a hacer un cálculo de potencia, bueno, debe estar primeramente pues, la definición, qué es, en base a qué y qué elementos se utilizan, que el alumno conozca perfectamente pues, de lo que se está hablando, ¿eh? En las unidades, prefijos, ingeniería, todo eso viene desde un inicio, empieza a manejarse la parte de los elementos básicos que son fundamentales en los circuitos, como los elementos pasivos, los resistores, las fuentes de energía, los elementos activos, fuentes de voltaje, fuentes de corriente, el armado de los circuitos, las leyes básicas, ¿verdad? La ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, todo eso tiene un inicio apropiado, porque basándose en eso, pues es como se van viniendo los siguientes temas y las técnicas que daba el doctor eh, Luis. Entonces, tiene una secuencia apropiada. Claro, para cuando alguien ya tiene experiencia, pues puede brincarse de una a otra. Inclusive, pues es una experiencia que yo tuve. Soy muy curioso y en el caso del libro que me hizo llegar el doctor Luis, le agradezco por eso. Soy muy curioso y lo primero que decidí, pues voy a irme al final porque me interesa saber a dónde llega, hasta dónde llega, ¿verdad? El libro. Porque obviamente, ¿verdad? Pues uno sabe que debe de tener un inicio con la parte conceptual, pero quiero ver qué tiene al final, quiero saborearme esa última parte. Entonces me fui de atrás para adelante, en alguna parte, ¿verdad? Obviamente no pude hacerlo todo, pero sí, sí, me estuve saboreando esa parte. Entonces, bueno, a mí me interesaba eso. Entonces, ir del último capítulo que habla de circuitos con transistores, los problemas sobre todo, ¿verdad? El grado de dificultad de los problemas, ya los iba planteando, los iba saboreando también, ¿no? Los análisis transitorios también, esta parte, me gusta mucho ese capítulo. ¿Por qué? Pues porque contempla muchos de los temas que anteriormente se deben de ver, de los métodos, de las técnicas para poder hacer un análisis transitorio. Y bueno, pues ya desde ahí empecé a notar, tenía aspectos gráficos bastante buenos, la parte gráfica, los diagramas, eh, circuitos eléctricos, las notaciones que vienen dentro de los mismos, los colores, la identificación de direcciones de corriente, de polaridad, todo muy identificable que hace que el alumno fácilmente perciba pues, las variables que están en juego en el análisis de circuitos eléctricos. Y de ahí me pasé todavía a otro capítulo más atrás, de los teoremas, teorema de Tevnin. También por ahí se me despertó una gran curiosidad, precisamente porque hace mención a que son técnicas que se van a aplicar a todos los circuitos eléctricos
y de ahí me nace pues una curiosidad. Yo siempre estoy abierto al aprendizaje, eso es lo que, bueno, me he caracterizado yo, a pesar de que ya tengo pues más de 30 años en los temas de circuitos eléctricos, principios de los 90 empecé a abordarlos. Entonces uno dirá de que pues ya se las sabe todas, pero no. Yo considero que siempre se puede aprender algo nuevo. Y bueno, pues esto lo he visto con este libro. Algunos elementos, algunos conceptos que se mencionan por ahí, me despertó la curiosidad de poder abordar y ver si era permitido eso que se mencionaba el doctor. Entonces, siempre hay cosas que aprender y eso se lo agradezco. Muy bien, pues ahí está el agradecimiento a esta gran obra que sin duda por su edición pude también ver digitalmente. De hecho está así, está ahorita disponible de manera digital. Una gran cantidad de circuitos, gráficas en color azul y negro. Por cierto, doctor, en ese sentido, ¿cuál fue el desafío para elaborar toda esta gran cantidad de trabajo que se hizo, que se graficó, que seguramente fueron los ejercicios que usted pudo haber almacenado durante toda su trayectoria, su vida o su experiencia en el tema? Y por otro lado, también preguntarle qué relación tiene este canal muy interesante, por cierto, Luis Flores Circuitos, que bueno, yo por ejemplo que estuve leyendo algunas páginas y luego me fui a un video. A mí me gustó más el video, bueno, porque no soy experto, pero me parece que en el video se me hace más fácil ir entendiendo todo lo que usted va explicando, a pesar de que los textos algunos, si no es que la mayoría son en inglés, pero viene traduciéndolo, viene explicándolo. ¿Cómo abona estos programas que está realizando, que son varios, por cierto, cómo abona al aprendizaje o mejor dicho, si todos estos programas son un extracto del libro que usted publicó, si están relacionados y obviamente cuál ha sido su experiencia en estos videos? Bueno, esto sería casi como preguntar qué fue primero, la gallina o el huevo. No, la verdad es que fueron primero los videos. Fueron primero los videos, y los videos principalmente los hice a partir de los problemas, bueno, no tal vez más complicados, sino que de los problemas que yo sentía que no había mucha información para hacerlos. Todos los circuitos que están hechos allí en el libro, todos los que están dibujados, la verdad no están hechos con un software súper profesional de dibujo. Siempre me preguntan, y es una pregunta muy recurrente también que me hacen en el canal de YouTube de Luis Flores Circuitos. Dice, oiga, ¿cómo le hace para hacer los dibujos? Algunos bueno, de hecho los primeros dibujos, todo está hecho en PowerPoint. Todo, absolutamente todo. Algunas animaciones, bueno, todo está hecho en PowerPoint, porque de hecho ni siquiera salgo a cuadro. Todo prefiero explicarlo así. Pero se necesitó de muchísimo tiempo para hacer el primer video y para hacer el segundo video. Total, hasta que vas evolucionando y encuentras la forma más sencilla de cómo hacer los videos más rápido. Y una cosa que también quiero mencionar respecto de los videos, no están editados. Es decir, así como se grabó, así se subió. De hecho, el video 13, me parece, es un video en el que explico cómo calcular corrientes, voltajes y potencias en un circuito allí muy en particular, y que es uno de los, pues no digo es el que sea el más visto, pero es uno de los más vistos después de los primeros dos o después de los primeros tres. Empiezo a hablar, empiezo a explicar, y como a la mitad de la explicación, no recuerdo qué problema tuve. Según yo, detuve la grabación y volví a empezar. Lo cierto es que tal vez no la detuve, solo le di pausa y volví a empezar. Entonces, así se subió el video, y nunca nadie me ha reclamado o me ha hecho la observación de eso, ¿eh? A lo mejor es más lo que les aporta, lo que aprenden en lo que se muestra allí, que el detalle de que pues está mal editado, ¿no? Bueno, es más, no está editado. Entonces,
empecé a hacer los dibujos de los circuitos que yo explicaba para el canal y luego después estos mismos circuitos o en base a esos circuitos empecé a hacer la construcción de todos los circuitos para el libro. Entonces, nace primero el canal, nace cómo hacer los dibujos y una vez que ya tengo cómo hacer los dibujos, entonces empiezo a escribir. Empiezo a escribir y pues sí, empecé con los temas, como bien dice el maestro Luis Antonio, con las partes de las definiciones y tal, porque también te das cuenta que cuando estás dando clase en un aula, pues ocurren muchos fenómenos. O sea, no puedes llegar y nada más darles hojas con definiciones a los alumnos porque es muy seguro que no las van a leer. Tampoco puedes llegar y dictarles hoy las definiciones porque pues ya no es lo de hoy. Ya no es nada más llegar y comenzar a dictar. Eso cada vez se va haciendo menos presente, lo del dictado. Entonces, el hecho de realizar los videos ni siquiera está enfocado para las clases que se dan de manera presencial. Siempre les digo a los alumnos, bueno, yo aquí les explico, pero si tienen duda y quieren volver a ver los temas, pues están subidos ahí en el canal. Allí lo pueden consultar, allí pueden ver y seguramente pues allí diré algunas cosas que tal vez no digo en el salón o digo menos o digo más, pero tratas de que tenga lo fundamental, ¿no? Que tenga todo lo que se necesita para poder resolver los problemas. Y sí, pues bueno, igual el libro pues está enfocado para un determinado público, ¿sí? Quizás a la gente que le gusta tener, como bien dice aquí mi maestro Luis Antonio, a ver, pues vamos viendo todos los conceptos básicos. Si me está hablando de potencia, pues voy y reviso el tema de potencia. Si me está hablando de serie y paralelo, a ver, voy y reviso el tema de serie y paralelo antes de poder abordar o de abordar esto otro, ¿no? Entonces, el libro tiene su bondad, pienso yo, de que pues no te forzo a que tengas que leerlo todo el principio, pero allí lo tienes. En el momento que lo necesites, porque tarde que temprano lo vas a necesitar, una vez que ya madura cierta parte del conocimiento, necesitas ir a las raíces si quieres llegar más arriba. Si solo quieres aprender una técnica de cómo resolver un problema, pues lo puedes ver en el libro, te vas al tema rápidamente y ahí lo puedes leer, lo puedes desarrollar. Si necesitas verlo y que no quieres leer, bueno, pues puedes encontrar el tema en el canal de YouTube y ahí estará. Pero en el canal no están todos los temas que están contenidos en el libro, eso sí. Entonces, como que se complementan, ¿sí? Es decir, en el libro están abordados todos los temas que se tienen que ver en la materia que se imparte aquí en esta institución y allá afuera, en el canal, pues tratas de poner a lo mejor de una forma sintetizada, pero que no pierda la esencia y que sea rápido. La verdad he recibido pues muy buenos comentarios, algunos también no tan buenos, pero pues de gente que pues bueno, no les gusta y no tienes que ser monedita de oro. Y pues también los malos comentarios son bienvenidos. En alguna ocasión, bueno, ya nada más así como para cerrar el comentario, ha habido gente que me pide ayuda y pues yo con todo gusto, si está a mi alcance, les respondo de inmediato. Si tengo tiempo, pues les trato de responder. Hay veces que les digo, ¿sabes qué? No creo que para cuando yo ya te dé la respuesta que tú estás buscando, a lo mejor te sea de utilidad porque ya va a haber pasado mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, pues pueden pasar semanas o tal vez meses, ¿no? Pero me quedo con la inquietud. Y ha habido algunas personas que me mandan unos problemas que son, que me gustaría ya en el futuro hacer un compendio de todos los problemas que me han ido mandando, o sea, unos monstruos de problemas, pero yo no sé si lo hacen porque de veras quieren saber o porque están midiendo la capacidad de quien está allí explicando, a ver si lo puedes hacer. De hecho, hay quien me ha dicho, ese problema está mal, y cuando me dicen una cosa de ese tipo, híjole, pues sí, sí te siembra porque dices, bueno, de veras me equivoqué y me hacen dudar y voy y lo reviso y lo hago, lo vuelvo a resolver, no, me da lo mismo, lo simulo para ver si algo estoy pasando por alto y me da lo mismo, de tal forma que pues también le pegan a uno un poquillo ahí en el orgullo, ¿no? Decir, no, 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 no,
y en algún momento pues tal vez haga alguna especie como de, pues de respuesta de, no, miren, pues esto es lo que me han mandado, esto es lo que ha ocurrido, y así es como pues yo he contestado o he encontrado que en algunos casos están pues o bien o mal, pero como cualquiera, pues a lo mejor algún error. La verdad es que antes de grabar cualquier video, todos los problemas los resuelvo por una u otra forma para verificar el resultado al que voy a llegar. Entonces, aunque yo los hago y aunque yo los resuelvo, pues cuando te dicen que está mal, híjole, sí, sí te quedas un poco preocupado, pero no, hasta ahorita creo que no ha habido uno solo que de veras me haya demostrado que estoy mal en algún ejercicio. Lo que sí debo de reconocer, y lo digo aquí en público, es que en el libro todos los ejercicios también fueron previamente resueltos. Todos fueron previamente resueltos. Los ejercicios que están propuestos también, bueno, esos no todos fueron resueltos de manera manual, sino que todos los ejercicios fueron simulados para obtener los resultados de los parámetros que se tenían que encontrar. Entonces, en algunos casos, incluso en los problemas que yo resolví, después de revisarlos una vez, dos veces, tres veces, lo revisaron, me ayudó a revisarlo un par de compañeros, revisamos los ejercicios y alguno a lo mejor al momento de pasar las operaciones de un paso al otro, ahí o se nos cambiaron los números o algún número se nos fue y hay resultados que como que no cuadran, ¿no? Pero si uno va siguiendo toda la secuencia, pues dice, ah, caray, aquí se equivocaron y en lugar de poner 85 pusieron 58, ¿no? Allí se cambiaron los números. Y digo, yo agradecería que si alguien observa ese tipo de errores que son pues de tipeado de dedo, pues me los hagan saber. Yo la verdad voy a volver a revisar el libro en su momento. Si puedo hacerle alguna mejora, ampliarle capítulos, ampliarle más ejercicios, pues se los voy a colocar. Pero si alguien detecta, pues me puede escribir ahí al correo electrónico que viene ubicado en el libro y con toda confianza, ¿verdad? Pues para eso estamos, pues para irnos mejorando. ¿Cómo ves? Muy bien, excelente. De hecho, es la mejor forma de ir creciendo, evolucionando y mejorando una obra como la que tú propones, siempre aceptando un feedback o una retroalimentación siempre abierta. Desde luego, asumir que no tenemos la última palabra nos dará pauta para seguir mejorando lo que hacemos y por eso y por toda la obra te felicito. Prácticamente estamos llegando ya a la final, a la recta final de esta presentación. No quisiera cerrarla, sino antes preguntarles a manera de comentario final con qué se quedan de este libro, qué les gustaría agregar, qué esperan que el lector, qué impacto esperan que el lector tenga del libro, en fin, algo que quieran agregar sobre la obra o sobre alguna anécdota particular, algún desafío, en fin, lo que deseen comentar en este cierre, nos va a dar gusto escucharles. Adelante, por favor, profesor Luis Antonio. Sí, muchas gracias. Sí, es que comentaba de que por ahí en algunos comentarios que tienes en uno de los capítulos se menciona que estas técnicas se pueden resolver para todos los circuitos. Quedó por ahí abierta una gran ventana donde me dio la curiosidad de armar cierto tipo de circuito y, y pues me sorprendió, ¿verdad? Pues el resultado que yo obtuve. Entonces, por ahí pues vamos a hacerle llegar a esa parte o esa observación al doctor Luis Alejandro. Por supuesto, ¿verdad? Que no son errores de los problemas que tiene, yo no detecté ningún error. Simplemente se abrió una oportunidad de análisis que, bueno, pues tal vez valdría la pena que pudieran a lo mejor incluirlo, ¿verdad? En alguna otra edición, pero estupendo, me parece estupendo pues su trabajo. Los ejercicios que están propuestos, salvo esa pequeña brecha que por ahí se abrió y que me abrió un cierto panorama, ¿verdad? Entonces, bueno, yo estoy abierto en recibir y bueno, también en compartir. Y pues con el buen amigo, ¿verdad? El doctor Alejandro, pues por supuesto que me gustaría por ahí
pues, darle pues algunos detalles, algunas observaciones también que llegué a ver en el libro. Pero no, estupendo, estupendo el libro. Muchas gracias. Gracias a ti. Adelante, doctor, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Luis, maestro. También fue mi profesor ya cuando yo ingresé allí en el Instituto Tecnológico, uno de los mejores maestros que he tenido. Inspirador, inspirador, sí. Y sobre todo, algo que siempre me gustó de él es esa oportunidad con la que puedes hablar. Y claro, pues yo estoy encantado si encontraste algo. Yo ahora hicimos una presentación de radio ahora antes de salir de vacaciones y yo lo mencionaba. Híjole, mano, creo que el principal crítico de este libro soy yo. Ya después de que te tardaste 6 u 8 meses en escribirlo, bueno, primero sí, en capturarlo, en hacer los dibujos, en enviarlo para ver si lo aprobaban. Después de que lo aprobaron, en revisarlo, un trabajo enorme el que tuvieron que hacer en la editorial aquí en la universidad, pero enorme. O sea, yo creo que tardaron en decirme que aceptaban el libro quizás un mes en decirme, sí, aceptamos el libro, procede. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Mencionaste, Sergio, que está abierto. Yo nada más quisiera ampliar. Abierto significa que es gratuito. Es decir, cualquier persona lo puede descargar, está allí abierto, está gratuito, ¿no? Porque como anécdota, una vez me tocó visitar un museo en España, iba con mi esposa, íbamos entrando y en la entrada decía, entrada libre. Y pues bueno, entrada libre, si tú lees ese letrero en México, pues entrada libre significa pásele, ¿no? Es gratuito el acceso, ¿no? Pero allá no, allá entrada libre es, esta entrada usted paga y adentro no hay nadie que lo guíe, es decir, usted es libre de caminar en cualquier dirección a ver lo que usted quiera, ¿no? Entonces, sí me llevé, bueno, nos llevamos en aquel momento esa sorpresa. Oiga, pero ahí dice entrada libre. Sí, sí, libre porque no hay quien le explique, ¿no? Porque no hay un guía, pero hay que pagar. Ah, qué caray. Entonces, cuando lo dijiste al inicio, está libre o bueno, no recuerdo la palabra, pero bueno, es gratuito. El libro es gratuito, eso me dio mucho gusto cuando me compartieron que sería así, porque, pues bueno, también he de reconocer que los libros de trayectorias de muchísimos años, de grandes editoriales, pues también tienen lo suyo. Y si cuestan, pues cuestan por toda la inversión de la gente que está allí detrás de todo ese trabajo, el trabajo de los autores, pero pues no es que el trabajo de la universidad o el trabajo mío propio no tenga valor, sí tiene valor, pero yo creo que eh, hay mucha gente que cuando vea el libro del profesor Luis Alejandro Flores, de la editorial de la Universidad Autónoma, y luego vea el libro de una editorial de decenas de años de trayectoria, a decir, no, me voy por el que me cobran, porque a lo mejor trae mejores cosas, cuando realmente, pues este libro aporta muchísimo. Eh, sí, soy uno de los principales, ahora sí termino con eso, soy uno de los principales críticos del libro. Hay una parte también por allí que yo mismo me detecté en alguna de las explicaciones que después me quedé reflexionando. Dije, bueno, es muy osado decir esto en esta parte. A lo mejor, por ejemplo, cuando yo digo que todos los problemas se resuelven con todos los métodos, sí, eso no es cierto. Allí hay una parte donde yo lo digo. Pero bueno, pues ya quedó escrito, tal, pero pues agradeceré si aquí mi maestro, compañero ahora, ¿no? De andar por la vida como profesor, Luis Antonio, me haces algunas propuestas. Yo encantado, encantado de asumir, pues para ver, a ver qué tan cierto es lo que digo o qué tanto se le puede aportar. Y yo, al igual que tú, pues no me canso de aprender. Y a mí me encanta, bueno, pues no tengo aquí, no se alcanzan a ver todos, pero me encantan muchísimo los libros. Ya los alumnos del día de hoy, pues todo lo quieren encontrar en internet.
y antes de encontrarlo en internet para poderlo leer, lo quieren encontrar en YouTube. Por esa razón, pues allí la inquietud de incursionar en YouTube, y bueno, pues para tener otro público, la verdad, lo del YouTube empezó simplemente como una anécdota, como estas inquietudes, como comenta Luis Antonio. Yo decía, bueno, ¿quién sube videos a YouTube? ¿Quién les da permiso? ¿Cómo le hacen? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Y realmente tengo algo que pueda aportar para subir? Entonces nace con esa inquietud. Tardé mucho tiempo en averiguar cómo se le hacía y luego una vez que averigüé cómo se le hacía, pues la pregunta principal, ¿qué voy a subir yo? O sea, ¿por qué lo que yo voy a subir va a ser diferente de lo de los demás? Entonces, pues bueno, el tiempo me ha dado un poco la razón, porque pues la verdad el canal no crece como los de chismes, ni mucho menos. Lleva un crecimiento sostenido a lo largo de estos años. Apenas van cerca de 6,000 suscriptores, pero cuando llegué a los primeros 100 o a los primeros 1,000, yo estaba sorprendido. Dije, bueno, ¿cómo hay gente que realmente usa lo que tú estás proponiendo y que le sirve lo que estás proponiendo? Yo creo que el 90 o 95% o más, 97, yo no sé, no sé qué tanto porcentaje de los comentarios siempre son comentarios positivos, y eso me alienta a mí a seguir adelante con este trabajo. Y bueno, ya para cerrar, pues haré mejoras, sí, por supuesto, del primer libro. Intentaré incluir muchísimos más ejercicios porque nunca son suficientes. Siempre se necesitan más, siempre se necesita más para seguir con los retos. Y pues así como existe, digamos, el libro de circuitos eléctricos de corriente directa, en algún momento tengo la ilusión de escribir el libro de circuitos eléctricos de corriente alterna. Para lo cual, pues bueno, ya invitaré allí a mi compañero y maestro Luis Antonio, pues a ver si quiere por aquí colaborar, ¿verdad? Vamos a ver si las condiciones lo permiten para poder hacer una colaboración, y si no, pues al menos la revisión del libro, ¿no? O alguna coparticipación. La verdad me gustaría mucho, pero pues así como el primer libro, pues se necesita de mucho tiempo, se necesita de mucho trabajo, y pues seguramente si se llega a hacer, pues no va a ser en el inmediato, en el tiempo inmediato, pero ahí está la inquietud y con la misma idea, ¿no? La misma idea de compartir, de hacer que este conocimiento pues sea, ojalá y también libre, gratuito, para todas las personas que quieran aprender circuitos eléctricos. Yo sí lo distribuyen por toda la República, por toda España, por todo el mundo, la gente hispanohablante, pues encantado, ¿no? Como ves, pues cerraría con eso, ¿no? Pues que seguimos trabajando, que seguimos con la ilusión de seguir haciendo cosas y también de seguir aprendiendo. Muchas gracias por sus amables comentarios, maestro Luis Antonio Castañeda Ramos. Gracias por sus valiosas aportaciones, reflexiones en torno a esta obra. Sí, Gracias. Doctor Luis Alejandro Flores Oropeza, le felicitamos por esta gran aportación. Estamos seguros de que este libro ya es una valiosa referencia y recurso didáctico para alumnos, para estudiantes, para maestros, para profesionistas, y seguirá teniendo mucho éxito. Y a quienes nos han observado desde sus dispositivos, en caso de tener alguna pregunta, comentario sobre el libro o sobre esta presentación, pueden hacerlo llegar directamente al autor, especialmente a través de su canal de YouTube, @LuisFloresCircuitos, y seguramente con mucho gusto dará respuestas a sus inquietudes. Sin más por el momento, llegamos a la conclusión de esta presentación del libro, agradeciendo a los participantes, al público interesado que han estado con nosotros hasta este momento. Reiteramos la invitación para que se acerquen al texto que hoy se ha presentado, que les recordamos que se puede descargar de manera gratuita en la página libros.uaa.mx. Finalmente, pedimos a todos continuar al pendiente de las actividades de Editorial UAA y de las siguientes presentaciones de libros, de las cuales estaremos brindando información en nuestra página de Facebook. Además, esperamos que visiten nuestros sitios web oficiales, donde podrán encontrar algo de la producción editorial de la universidad en acceso abierto,
disponible en editorial.uaa.mx y libros.uaa.mx. Les deseamos un excelente día.